Me parece tan fuerte y tan poco responsable, dijo la directora general de Protección Civil, mientras se apoyaba con una mano en el respaldo de su silla y miraba por la ventana los restos de lo que había sido, apenas unas horas antes, un día tranquilo en la ciudad. La frase resonaba en la sala de reuniones vacía, llena de documentos apilados y de un silencio que no era el habitual silencio administrativo. Era un silencio cargado de incredulidad, de temor y de la sensación de que algo muy grave se había escapado de las manos de quienes deberían haberlo controlado. La directora, cuyo nombre era Marta Salcedo, llevaba más de 20 años dedicados a la gestión de emergencias, y a pesar de todo lo que había visto, nada la había preparado para aquel espectáculo de negligencia y desorganización que ahora evaluaba con un nudo en la garganta. El día había comenzado con lo que parecía un aviso rutinario. Un informe meteorológico anunciaba lluvias intensas y posibilidad de inundaciones en la periferia de la ciudad. Marta había convocado de inmediato a su equipo, revisado los protocolos y asegurado que todos los municipios afectados contaran con recursos de contingencia, desde albergues hasta grupos de rescate especializados. A pesar de ello, al llegar los primeros reportes de incidentes, su sensación de control comenzó a desmoronarse. Caminos bloqueados, familias atrapadas en sus casas, vehículos arrastrados por corrientes repentinas. Cada llamada, cada mensaje que llegaba a su teléfono le hacía sentir que la realidad superaba con creces cualquier preparación imaginable. «¿Cómo puede ser que no hayan evacuado a tiempo?», murmuró, mientras revisaba uno de los reportes más recientes. La pantalla del ordenador mostraba coordenadas y fotografías tomadas desde drones, casas semi-inundadas, coches flotando en calles que apenas recordaban la topografía habitual, árboles arrancados de raíz, cables eléctricos colgando peligrosamente sobre el agua. La gravedad de la situación no era solo material, había vidas en riesgo y cada minuto contaba. Marta recordó entonces una reunión de hace apenas 2 semanas, cuando algunos alcaldes habían mostrado resistencia a activar los planes de emergencia, argumentando que exagerar la alarma causaría pánico. Ahora, al ver las imágenes en tiempo real, sentía que aquellas palabras habían tenido un costo demasiado alto. Se levantó de la silla y comenzó a caminar por la oficina. La madera del suelo crujía bajo sus pasos, un sonido que, en otra circunstancia, hubiera pasado desapercibido. Pero ahora cada crujido parecía un recordatorio de la fragilidad del orden humano frente a la fuerza de la naturaleza. Su mirada se detuvo en un estante lleno de carpetas con los informes de años anteriores. Inundaciones, incendios forestales, accidentes químicos, terremotos simulados, todos los ejercicios posibles imaginables habían sido documentados meticulosamente. Pero nada de eso parecía suficiente frente a la irresponsabilidad de quienes decidieron ignorar los avisos preventivos. «Me parece tan fuerte y tan poco responsable», repitió, con la voz apenas un susurro, mientras tomaba asiento de nuevo. A su alrededor, los teléfonos no dejaban de sonar, y su asistente, una mujer joven llamada Lucía, trataba de organizar los mensajes, priorizar llamadas y mantener la calma en medio del caos. Marta sabía que Lucía estaba haciendo lo mejor que podía, pero era evidente que el sistema entero estaba tensionado al límite. Cada decisión debía tomarse en segundos, y cada retraso podía significar vidas perdidas. Recordó entonces a la primera vez que había asumido un cargo de responsabilidad en Protección Civil. Era joven, recién salida de la universidad y llena de idealismo. Quería salvar al mundo, creyendo que la planificación y la disciplina podían impedir cualquier desastre. Con el tiempo, Marta había aprendido que el mundo no funcionaba así. La planificación era indispensable, pero las decisiones humanas, la negligencia, el ego y la falta de cooperación podían hacer que incluso los planes más perfectos se vinieran abajo. Y aquel día, en aquella ciudad inundada, se encontraba frente a la prueba más clara de esa verdad. Mientras hablaba con los distintos equipos de campo por radio, Marta escuchaba fragmentos de historias desgarradoras. Una familia que había quedado atrapada en el segundo piso de su casa, un anciano que se negaba a abandonar su vivienda, una madre que intentaba proteger a su hijo mientras el agua subía implacable.
Cada historia era un golpe directo al corazón de la directora, que sentía una mezcla de rabia y tristeza difícil de contener. La frase volvía a su mente con fuerza, tan fuerte y tan poco responsable. La repetía mentalmente, casi como un mantra, para mantener clara la idea de que no se trataba de la naturaleza o de la fatalidad, se trataba de la imprudencia y la indiferencia humanas, de la decisión consciente de no actuar a tiempo. Las horas pasaron y la situación no daba señales de mejora inmediata. Marta organizaba a los equipos de rescate, revisaba mapas, coordinaba con bomberos, policías y voluntarios. En cada llamada, en cada orden que daba, trataba de transmitir calma y autoridad, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. Recordó entonces los discursos de años anteriores, cuando en conferencias y seminarios explicaba la importancia de la prevención, de la educación ciudadana, de la colaboración entre instituciones. Todo eso ahora parecía retórica vacía frente a la cruda realidad de calles convertidas en ríos y edificios que cedían al agua. A medida que la tarde se acercaba, Marta decidió salir a uno de los puntos más críticos de la ciudad para evaluar personalmente la situación. Con un chaleco reflectante y un casco, se dirigió al lugar acompañado de un pequeño equipo de coordinación. La escena que encontró superó cualquier reporte que hubiera recibido. Coches volcados, personas agarradas a los tejados, niños llorando mientras sus padres trataban de mantenerlos a salvo. La impotencia se mezclaba con la determinación. No podía dejar que el desastre empeorara, pero cada acción parecía insuficiente frente a la magnitud de la emergencia. Allí, entre las olas de agua que arrastraban todo a su paso, Marta habló directamente con los ciudadanos. Intentó transmitir calma, dar instrucciones precisas, organizar evacuaciones improvisadas. La situación era caótica, pero la directora nunca perdió la compostura externa. En su interior, sin embargo, la frase seguía resonando con fuerza, tan fuerte y tan poco responsable. Comprendió que no se refería solo a las autoridades que habían fallado en la prevención, sino también a todos aquellos que subestimaban los riesgos, que pensaban que la tragedia siempre llegaba a otros y no a ellos. La responsabilidad, pensó, es un peso que no se puede ignorar sin consecuencias. Mientras el agua seguía subiendo, Marta recordó los protocolos de seguridad que había estudiado durante años, las lecciones de incidentes pasados, los ejercicios de simulación que parecían meros trámites hasta que la vida real los puso a prueba. La diferencia entre un desastre controlado y un desastre caótico, pensó, no está solo en los recursos disponibles, sino en la conciencia de quienes deben decidir y actuar antes de que sea demasiado tarde. Su mente repasaba cada decisión tomada, cada retraso sufrido, cada llamada ignorada. La sensación de injusticia era abrumadora, y la frase que había pronunciado al principio de la jornada cobraba cada vez más sentido. Horas después, cuando la noche cayó y las luces de emergencia iluminaban la ciudad inundada, Marta regresó a la oficina central. Estaba agotada, física y emocionalmente, pero sabía que su trabajo no terminaba allí. Debía elaborar informes, coordinar nuevas acciones, prever las próximas horas. Sin embargo, también sentía la necesidad de reflexionar, de analizar qué había fallado y cómo podía evitarse en el futuro. Mientras escribía notas en su cuaderno, la frase volvió una y otra vez, tan fuerte y tan poco responsable. Comprendió que, más allá del desastre inmediato, esa frase resumía la lección más dura de su carrera. La negligencia, la arrogancia y la falta de previsión son fuerzas capaces de superar cualquier planificación técnica. A la madrugada, cuando finalmente la situación empezó a estabilizarse, Marta pudo permitirse unos minutos para respirar. Observó el horizonte iluminado por luces de vehículos de emergencia y focos de rescate. La ciudad estaba herida, pero aún había esperanza. Cada persona salvada era un triunfo, y cada error cometido un recordatorio doloroso de la fragilidad humana. En silencio, repitió por última vez la frase que había marcado su día, tan fuerte y tan poco responsable. Esta vez no era solo un lamento, era una declaración, un compromiso de no permitir que la irresponsabilidad triunfara nunca más. Marta Salcedo sabía que aquel día quedaría marcado en la historia de la ciudad y en la suya propia.
Los informes posteriores, las investigaciones, las medidas preventivas que se implementarían servirían para que nadie olvidara que la protección civil no es un lujo ni un trámite burocrático, sino una responsabilidad que implica vigilancia, disciplina y, sobre todo, conciencia. La frase resonaría en su mente siempre que recordara aquel desastre, y se convertiría en un símbolo de todo lo que debía cambiar para que la tragedia no se repitiera. La mañana siguiente llegó con un cielo encapotado, gris y pesado, que parecía pesar sobre la ciudad como un recordatorio constante de la tragedia reciente. Marta Salcedo no tuvo tiempo de descansar. Al llegar a la Oficina Central de Protección Civil, los teléfonos volvieron a sonar con la misma insistencia que el día anterior, y los informes continuaban llegando con retraso debido a las vías bloqueadas y la saturación de los sistemas de comunicación. Sin embargo, esta vez Marta se enfrentaba no solo a la emergencia en curso, sino también a las consecuencias políticas de lo que había ocurrido. Los alcaldes de los municipios afectados fueron citados a la sede central. Marta sabía que la situación iba a ser tensa. Algunos habían tratado de minimizar el riesgo, otros habían tardado en actuar y varios habían intentado deslindar responsabilidades. Ella los recibió en la sala de reuniones, y mientras los veía entrar, no pudo evitar que su pensamiento volviera a la frase que había repetido tantas veces, tan fuerte y tan poco responsable. Esta vez, sin embargo, no era solo un lamento, era un juicio silencioso. «Buenos días a todos», comenzó, con la voz firme y pausada. «Estamos aquí para analizar lo que ocurrió y tomar decisiones que eviten que algo así vuelva a repetirse. No se trata de buscar culpables, sino de asumir responsabilidades. Cada minuto de retraso, cada decisión tomada a la ligera tuvo consecuencias reales sobre la vida de nuestros ciudadanos. Algunos alcaldes bajaron la mirada, otros cruzaron los brazos, como si la acusación implícita fuera injusta. Marta continuó, enumerando con precisión los fallos detectados: falta de coordinación entre los municipios, incumplimiento de los protocolos de evacuación, negligencia en la difusión de avisos preventivos y la subestimación de las alertas meteorológicas. Cada palabra estaba medida, cargada de la experiencia de años frente a desastres, pero también de una emoción contenida que amenazaba con desbordarse. «Me parece tan fuerte y tan poco responsable», dijo nuevamente, esta vez con una claridad que no dejaba lugar a dudas. «Estamos hablando de vidas humanas, no de estadísticas ni de informes. Cada retraso, cada excusa, cada decisión ignorada ha puesto en riesgo a personas que confiaron en que sus autoridades los protegerían». El silencio en la sala era absoluto. Los funcionarios comprendieron, sin necesidad de que Marta lo explicara, que aquel juicio moral no era una exageración. Las imágenes de calles inundadas, familias rescatadas a última hora y pérdidas materiales irreparables estaban grabadas en la memoria de todos los presentes. Algunos alcaldes intentaron justificar sus acciones, pero Marta no les permitió desviar la atención. Su misión era clara: asegurar que la ciudad aprendiera de aquel desastre y que la protección civil recuperara la credibilidad que se había puesto en duda. Mientras se llevaban a cabo las reuniones, Marta recibió una llamada de uno de los equipos de rescate que todavía operaba en los puntos más críticos. Una madre con 2 hijos pequeños estaba atrapada en un edificio semi-inundado. La corriente era fuerte y la evacuación requería precisión y rapidez. Marta escuchó atentamente las indicaciones y dio órdenes inmediatas, coordinando helicópteros, botes inflables y equipos de tierra. Cada instrucción era un ejemplo de su liderazgo, calmada, clara y decidida. A pesar de la fatiga acumulada, no permitió que el cansancio afectara su juicio. Mientras tanto, las noticias sobre la emergencia comenzaban a circular con fuerza en los medios de comunicación. Los periodistas buscaban declaraciones oficiales, y Marta se preparó para enfrentarse a una cobertura que podría ser crítica. Sabía que cada palabra sería analizada, y que cualquier error podría alimentar la narrativa de incompetencia que algunos querían imponer. Subió al estrado improvisado frente a las cámaras, respiró hondo y comenzó a hablar. «La situación que hemos enfrentado ha sido grave.
Hemos trabajado sin descanso para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Sin embargo, debo ser clara. Algunas decisiones tomadas por autoridades locales no fueron responsables y pusieron vidas en riesgo. La negligencia no es aceptable. La protección civil existe para proteger, prevenir y salvar vidas, y todos debemos asumir nuestra parte. La frase que había marcado su jornada anterior volvió a salir de sus labios, tan fuerte y tan poco responsable. Esta vez no era un susurro. Era un mensaje firme dirigido a la opinión pública y a todos aquellos que tenían el deber de actuar con responsabilidad. Las palabras resonaron en los titulares, en los noticieros y en las redes sociales, generando debates, críticas y, sobre todo, un cuestionamiento profundo de la gestión de emergencias. Mientras tanto, Marta no podía dejar de pensar en los ciudadanos. Su mente repasaba las historias que había escuchado en las últimas 24 horas. La familia que había permanecido toda la noche en el segundo piso de su casa, el anciano que se negó a abandonar su vivienda, los niños aterrados mientras los equipos de rescate los evacuaban. Cada historia era un recordatorio de la importancia de la prevención y de la responsabilidad individual y colectiva. Marta comprendió que, más allá de los protocolos, la verdadera protección civil implicaba educación, conciencia y un compromiso firme con la vida humana. En los días siguientes, la ciudad comenzó a recuperarse lentamente. Las calles se limpiaron, los servicios esenciales se restablecieron y las familias regresaron a sus hogares, aunque muchos todavía enfrentaban pérdidas materiales y emocionales. Marta supervisó cada fase de la recuperación, asegurando que los recursos llegaran a quienes más los necesitaban y evaluando las fallas que habían ocurrido durante la emergencia. Cada informe que revisaba reforzaba su convicción: la responsabilidad no podía ser opcional. El debate político continuaba. Algunos funcionarios defendían sus acciones, otros señalaban la falta de coordinación central y varios expertos en gestión de riesgos analizaban las causas del desastre. Marta participaba en mesas de trabajo, conferencias y entrevistas, siempre insistiendo en un punto: la prevención no es un lujo y la negligencia tiene consecuencias concretas. Su frase volvió a aparecer en cada discurso, tan fuerte y tan poco responsable. No era solo una crítica, era un principio rector que debía guiar todas las decisiones futuras en materia de protección civil. Con el paso de las semanas, Marta comenzó a implementar cambios estructurales. Se revisaron los protocolos de evacuación, se fortalecieron los sistemas de alerta temprana y se impulsaron programas educativos para que la ciudadanía comprendiera la importancia de actuar con responsabilidad ante emergencias. Además, se crearon mecanismos de rendición de cuentas para que ningún funcionario pudiera ignorar las alertas o retrasar acciones críticas sin consecuencias. Marta sabía que estas medidas no borrarían el dolor de lo ocurrido, pero al menos garantizarían que la ciudad estuviera mejor preparada para el futuro. Durante una inspección a uno de los barrios más afectados, Marta se encontró con vecinos que habían perdido casi todo. Los escuchó atentamente, tomando nota de cada necesidad, cada preocupación y cada sugerencia. La empatía se combinaba con la firmeza. No podía permitir que la tragedia se convirtiera en resignación. Habló con claridad sobre la importancia de la colaboración y la conciencia colectiva, y volvió a repetir, una vez más, la frase que había marcado su carrera: tan fuerte y tan poco responsable. Esta vez, los vecinos no solo entendieron la crítica, sino que percibieron el compromiso genuino de la directora con la seguridad de todos. A medida que pasaban los meses, Marta logró transformar la crisis en un punto de inflexión. La ciudad comenzó a adoptar nuevas normas de prevención, los equipos de emergencia se capacitaron con mayor rigor, y los ciudadanos entendieron que la responsabilidad era un valor que no podía ignorarse. Cada simulacro, cada reunión, cada acción estaba impregnada de la lección aprendida. La negligencia puede destruir vidas, pero la preparación y la conciencia pueden salvarlas. Finalmente, Marta se permitió un momento de reflexión en su oficina, observando el horizonte con una mezcla de agotamiento y satisfacción. Sabía que todavía había mucho por hacer,
pero también que la ciudad había aprendido a valorar la protección civil de una manera más profunda. La frase que había pronunciado al inicio de la crisis seguía viva en su mente, pero ahora tenía un matiz diferente. Ya no era solo una crítica, sino un recordatorio constante de que la responsabilidad y la vida humana deben ser siempre la prioridad.